Hola amigos, nos encontramos en una edición más de su programa Aprendiendo Juntos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la ecología, el medio ambiente y cómo esto se relaciona con la Biblia. Entonces, para ello nos está acompañando el pastor Eduardo Arbocó, quien nos va a tratar sobre el tema la Biblia y la ecología. Bienvenido, pastor Eduardo. Gracias, Gabriela. Nuevamente una alegría estar en este programa que se realiza en temáticas diversas que intentan colaborar, contribuir al pueblo evangélico, al pueblo cristiano en general. Y bueno, trabajemos un poco sobre la temática ecológica. El tema ecológico es importante para el pueblo cristiano y es una responsabilidad que no ha sido tocada porque básicamente, si tú te remites al libro del Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le da la responsabilidad a ambos de administrar la creación de Dios. A eso se le llama mayordomía de la creación. Es decir, es una responsabilidad eh, como parte de la creación el que nosotros administremos todo lo creado. Todo lo creado implica a los animales, a la naturaleza, a todo lo existente, porque a la larga es nuestra casa, es decir, nosotros somos parte también de la creación de Dios y nosotros somos aquellos que administran aquello que Dios ha creado para nuestro beneficio. Pero ¿qué está sucediendo? El ser humano se ha olvidado de esa responsabilidad. No es que estoy diciendo que lo otro no es importante, sino que hemos asumido más bien canales diferentes para asumir nuestra responsabilidad cristiana, olvidándonos de estas que tal vez uno diría son menos importantes. Pero hoy en día, en torno a la situación climática que estamos viviendo a nivel mundial, en torno a la problemática que crea el deterioro de nuestro clima, tenemos que comenzar a asumir esa responsabilidad como un elemento vital para nuestra labor eclesial, pastoral, misionera inclusive. ¿Por qué? Porque el mundo se está destruyendo. El mundo se está destruyendo. O sea, los cambios climáticos no son cosa natural, son producto de una contaminación feroz, atroz, horrorosa, si queremos tomarla de manera tan grave, a nivel mundial. Los países industrializados están contaminando de una manera increíble. Nuestros países, entre comillas, subdesarrollados, están contaminando de una manera increíble a través de las fábricas, a través de la basura. Hay programas diversos donde se ve la contaminación en los mares, es decir, el plástico está deteriorando la existencia marina, el petróleo está deteriorando la existencia marina, todos los desechos tóxicos de nuestros países van a desembocar en el mar. Y ahora se le suma, en el caso del Perú, el tema de la minería. Es decir, no solamente llega al mar los desechos fecales, no solamente llega al mar los desechos de la basura, sino que ahora se le suman los desechos de la minería, que son metales pesados, es decir, el plomo, el cadmio, el arsénico, son metales pesados y que ya está comprobado deterioran al organismo de cualquier persona de una manera increíblemente rápida. El plomo solamente, cada gramo de plomo destruye 2% de las neuronas, ¿no?, de las relaciones sinápticas en tu cerebro, y tú puedes en el lapso de 10 años tener un retroceso de pensamiento tal vez a la mitad de tu edad, ¿no? Entonces, eso es realmente un problema para el medio ambiente en general y para nosotros como seres humanos. Porque el tema ecológico está relacionado no solamente a el hecho de que se está destruyendo al planeta, sino también que es nuestra responsabilidad. Y al ser nuestra responsabilidad, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra labor para poder encauzar el tema ecológico desde una perspectiva bíblica cristiana? Ahora, desde mi punto de vista, no solamente es un tema que se relaciona, bueno, a la contaminación en sí misma, también es un tema dedicado al análisis de lo económico, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo de manera voluntaria en una institución que
busca el desarrollo del bienestar en situaciones de contaminación minera, en poblaciones vulnerables. Hay que decir la verdad. Yo no estoy en contra de la minería. Es decir, la minería es algo que va a ayudar, va a contribuir al desarrollo de un país. Pero lo que sí estoy en contra es que las minerías, o las mineras en todo caso, tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida y no lo están haciendo en el Perú. Mineras chinas, mineras estadounidenses, mineras europeas, están contaminando nuestro país. El PAMA, que es una ley que se da en el Perú para poder salvaguardar la situación ecológica, por ejemplo, exige que si una empresa minera está sacando minerales del suelo, tiene la responsabilidad de crear los espacios y las formas para evitar que el medio ambiente se contamine. Hay, por ejemplo, una chimenea en La Oroya, que tiempo atrás botaba millones de toneladas de humo tóxico, y todo eso ha ido deteriorando el medio ambiente alrededor de La Oroya. Ahora no crece absolutamente ni una sola planta. Yo hablaba con personas que vivían en La Oroya hace 30, 40 años y me decían, todavía veíamos pastizales en los cerros alrededor de La Oroya. Ahora no se ve nada. Todo está negro, oscuro. La minera intenta sembrar unos arbolitos en la zona de la minería, pero en realidad eso es una pantalla, ¿no? No crece nada. Ya esas tierras están muertas, son estériles. ¿Qué está sucediendo? Las empresas tenían la responsabilidad de poner unas máquinas que extraían esos minerales y evitaban que vayan al medio ambiente, al aire, al oxígeno, ¿verdad? No lo hicieron porque costaban millones, 5 millones me parece cada máquina. Entonces, lógicamente, las empresas mineras prefieren no invertir en la búsqueda de hacer una extracción sana porque les cuesta. Y ese es el problema. Y los países como los nuestros no exigen, no necesariamente tienen el control para que las empresas mineras, que normalmente son extranjeras, apliquen correctamente una extracción sana en sus países. Cosa contraria si sucede en Estados Unidos o en Europa, en otros países donde hay zonas mineras, obligatoriamente tienen que poner las maquinarias necesarias para evitar que haya una contaminación alrededor de la zona de extracción. En América Latina no se aplica. Y por eso es que América Latina se ha convertido en una de las zonas que contaminan más el medio ambiente por la cuestión de la extracción minera. Entonces, tenemos todo, es una cuestión compleja. El tema de la contaminación ambiental es un complejo que se da a nivel mundial. No solamente es por cuestiones económicas, es también por cuestiones de conciencia de los seres humanos. Por ejemplo, tú botas un papel al suelo, tú puedes decir, bueno, es un simple papelito. Ponte tú que 10 millones de personas en América Latina tengan ese mismo concepto, ya son 10 millones de papelitos en el suelo. Eso hace un cerro de montaña de basura. Entonces pongámonos a pensar así. Lo que tú hagas mínimamente, aunque no lo ves, aunque no lo consideras tan relevante, en realidad afecta en suma de cantidades de seres humanos que contaminan. Entonces tenemos que comenzar a ver formas en las cuales el ser humano comience a tener conciencia de cómo mejorar la situación ambiental. El hecho de que tú no botes un solo papel ya es una labor responsable de tu parte. Es decir, tenemos que comenzar a ver entonces como iglesia qué podemos hacer, cómo podemos enseñar en las escuelas dominicales, en la iglesia en general, qué cosas pequeñas podemos hacer como seres humanos para poder evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, de manera personal, yo he asumido, bueno, por un lado el no botar basura en la medida de lo posible, ¿verdad? Por otro lado, yo no sé si tú sabes que cuando tú botas o tú lavas, por ejemplo, la sartén en el fregadero, en el lavadero, está lleno de aceite. Ese aceite es lo peor que tú puedes botar al caño. ¿Por qué? Porque ese aceite se mete a las tuberías, se desemboca en un río y en el río llega hasta el mar. La suma, imagínate tú, ¿cuánto aceite consumes al mes? 1 litro, ponte. Ese litro, medio litro te lo comes tú porque está incluido en la fritura, en lo que tú realices, que contamina también,
y medio litro se va al mar. Es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo en mi casa? Yo agarro, para que la menor cantidad de aceite llegue al fregadero, agarro un pañito de papel absorbente, retiro todo el aceite que se pueda y lo pongo ese aceite ya en el papel absorbido, en una bolsa plástica y se va. ¿Qué pasó? Sé que también de todas maneras es contaminación, ¿verdad? Sí, bueno. Pero por lo menos así se evita que el mar se contamine. Otra forma que apliqué un tiempo en una de las casas en donde vivía es usar una trampa de grasa, se llama. Ese es un sistema que se pone debajo de la tubería de tu lavadero y lo que hace es evitar que la grasa se filtre. Y esa trampa de grasa contiene la grasa, todos los aceites, inclusive que botas en tu lavadero, y lo mantiene ahí. El único problema de la trampa de grasa es que tú cada 2 meses aproximadamente tienes que tomarte la molestia de retirar toda esa grasa, toda esa, digamos, basura, porque es una especie de basura que se deposita en esa trampa de grasa y lo botas en una bolsa plástica para que después se bote en un botadero de basura. Mínimamente tu medio ambiente, entonces tienes que hacer un cierto sacrificio. ¿Ok? Entonces, son pequeñas cosas que uno puede hacer. La iglesia puede enseñar en las escuelas dominicales a que los niños busquen la forma de conservar el medio ambiente, la naturaleza. Es decir, si uno comienza a analizar qué cosas podemos hacer como creyentes, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora, si queremos ir a niveles un poco mayores, hay espacios también en los cuales la iglesia puede comenzar a trabajar en la lucha de leyes que fomenten el cuidado de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en este espacio donde estoy trabajando, se trabaja mucho con los municipios y desde los municipios se hacen ordenanzas que en la medida de lo posible la población tiene que tratar de que se hagan realidad. Ordenanzas que impliquen el cuidado de su propia salud, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza que les rodea. Entonces, hay muchas formas en las cuales el cristiano puede trabajar. No lo hace, ese es el problema. Y es ahí donde tenemos que comenzar a crear conciencia de las responsabilidades que nos competen como creyentes, ¿no? Entonces, hay varios niveles. Niveles básicos de trabajo eclesial que puede hacer la iglesia en general, niveles muy sencillos. Desde tu propia casa, tú como cristiano, hombre o mujer, puedes asumir responsabilidades. Niveles organizados, donde la iglesia también puede trabajar para crear un ambiente mucho más propicio. Tenía la experiencia, por ejemplo, de una iglesia que curiosamente vivía al lado de un basurero, ¿no? Es decir, un espacio baldío y estaba lleno de basura. Dimos una charla sobre el tema de la responsabilidad ecológica de la iglesia cristiana y una vez que la iglesia lo entendió, dijo a sí misma, bueno, nos compete qué cosa. Tenemos un basurero acá al costado, no deberíamos limpiarlo, ¿no? Entonces la iglesia se organizó y todos los hermanos se pusieron botas y pico y pala y comenzaron a hacer limpieza de esa zona que era un desecho, ¿no? Entonces, con la iglesia también hay formas pequeñas en las cuales se pueden ayudar, se pueden contribuir. Hay iglesias que asumen, por ejemplo, una vez cada año de ir a las playas y recoger basura, llevan bolsas de basura grandes y comienzan a recoger la basura de las playas. Parece mentira, esos pequeños actos, esas pequeñas acciones hacen mucho por el planeta. Entonces hay cosas que se pueden hacer. Y si quieres ir ya a un nivel superior, bueno, hay formas de reclamar en los espacios políticos, hay formas de protestar, ¿no? En los espacios sociales, que uno también puede realizar, aunque implica un poquito más de responsabilidad de parte de la iglesia y de las personas que participan. Pero todos esos espacios son importantes y tenemos que asumirlos como iglesia. ¿Por qué? Porque el planeta es nuestra casa. El planeta es la casa que Dios nos ha dado. El planeta es el espacio que vivimos y que compartimos juntos toda la humanidad. Por ejemplo, los países más contaminantes ahorita en el mundo, curiosamente, son China y Estados Unidos. Parece mentira, ¿sí?
China y Estados Unidos son los países más contaminantes. Y sin embargo, pese a ser los países también más ricos ahora, hoy en día, o uno de los más ricos, son los países que no les interesa firmar los tratados que se está dando a nivel mundial, ¿verdad?, del cambio climático, ¿no? Entonces, es irónico, ¿no? Siendo los países más poderosos económicamente, son los países que menos les interesa la firma o la búsqueda de la reducción de las emisiones tóxicas en el medio ambiente, ¿no? Contrariamente, Europa está haciendo un buen trabajo, ya que cada año están tratando de reducir la forma de contaminación que tiene cada país en Europa, ¿no? Y eso me alegra, ¿no? Por lo menos los europeos están en una conciencia de la reducción. ¿Por qué? Porque el mundo es redondo. Y uno dice, yo estoy contaminando, pero que, no sé, pues el aire se lo va a llevar esa contaminación a otro lado. Sí, pero todos respiramos el mismo aire. Todos estamos tomando la misma agua. Es decir, el planeta es redondo y no hay forma de escaparse de una contaminación global. No hay forma. Si tú contaminas, no creas que la contaminación se va a ir a otro lado, ¿no? A veces hacemos eso en la casa, ¿no? Te entera de nuestra casa botando la basura para el vecino, pensando que el vecino lo va a limpiar, y en verdad no estás haciendo un bien, más bien estás haciendo un mal, porque la basura regresa a ti. Entonces, no existe forma. O limpias o no limpias, una de dos, ¿no? Entonces, el tema de la contaminación en ese sentido es bastante complicado, porque los países que están contaminando y los espacios en los cuales hay contaminación en el medio ambiente es responsabilidad de toda la humanidad. Todos somos responsables, no hay forma de escaparse de eso. Y los estragos ya los estamos viendo. El calentamiento global que se está dando. Por ejemplo, acá estamos en junio ya, ya deberíamos estar en pleno invierno, pero se ha retrasado el invierno en el Perú. No sé cómo estará el clima en Estados Unidos. Sé de otros países, amigos, amigas que me escriben, me dicen, mira, el clima acá está loco, ¿no? A veces no parece el clima que era hace 10 años atrás. Y es verdad, el clima mundial está loco. Entonces, eso es causa justamente de la contaminación que se va dando. Ustedes saben que cada vez que botamos humo al espacio, el humo destruye la capa de ozono y al destruirse el ozono, entran los rayos ultravioletas al planeta, calientan el planeta y crea todos estos desastres atmosféricos en el mundo, ¿no? Huracanes, lluvias inesperadas, sol excesivo, nieve en el África. Hemos visto nieve, caer granos de nieve en el África, cosa increíble, loca, jamás pensada, ¿no? Entonces, todas estas cosas forman parte de nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta. Y justo una amiga, una familiar que está en Suiza, me comentaba, me dice, normalmente en Suiza pues tiene nieve, ¿no? Hielo más que nada en ciertas temporadas. Generalmente es frío. Dice, pero ahora es caliente, o sea, es increíble imaginarse Suiza como una zona no tropical, pero está camino a, ¿no? Se sigue deshielándose. Es verdad. Sí, entonces es increíble que todo, cómo afecta en realidad al ambiente, a la naturaleza, todos nuestros actos, por más pequeños que sean, que no son buenos, ¿no? Los actos buenos, bueno, van a ayudar. Pero he viajado en diferentes países y en cada uno he encontrado alguna cosa, bueno, todos los países tienen sus cosas buenas, pero también hay personas que hacen cositas malas. Entonces, por ejemplo, en una playa una vez en México, en Acapulco, fue una señora enterrando pañales en la arena, en la playa. Digo, bueno. Después en Perú no se diga, siempre como en África, estuve en Tanzania, misma, sucio. Los pañales moviéndose con el mar ahí en las olas, en la playa, ¿no? En la arenita. Entonces es increíble cómo todo eso afecta y no solo a la naturaleza, sino a nosotros como humanos. Porque como usted estaba explicando también, eso retarda mucho el coeficiente intelectual, los niños en esta zona que es un barrio muy pobre, pues muy afectados, no pueden entender nada, o sea, en la escuela es muy mal su nivel.
En fin, son muchas de estas cosas que necesitamos tener cuidado. Ahora, aparte de solo esto, también dentro de la ecología tenemos el cuidado de los animales, el descanso de la tierra, proteger nuestros recursos renovables, todo esto que uno dice, pues no le da mucha importancia. Ujú. El hecho de que estén los animalitos en las calles, todo sucio, comiendo basura, o sea, todo eso implica que como humanos necesitamos, Dios nos puso como administradores Mayordomos, sí, administradores. de la tierra para protegerla, para cuidarla. Pero ¿qué Ujú. estamos haciendo? ¿No? Estamos destruyendo todo, lastimando, pateando. He visto personas pateando un perro, pateando un gato, le ponen cohetes, ¿se llama? Ujú, ujú. Las colitas y van detrás. O sea, para mí es inhumano. Son cosas que no me cabe en la cabeza cómo personas pueden hacer eso. O la pelea entre perros, bueno, tantas cosas que uno se queda pensando de cómo podemos, qué corazón Ujú. tenemos, ¿no? Para poder permitir esas cosas, no solo. Ahora, muchas cosas también están relacionadas al tema económico, ¿no? Sí, también, por cierto. Sí, por ejemplo, una empresa que es norteamericana, no sé si has escuchado, Sí, sí. ellos están modificando genéticamente ciertas semillas, por ejemplo, el tomate, algunos frijoles, en fin, diferentes semillas, y tienen la peculiaridad de que si tú siembras una semilla transgénica en la tierra, esa planta ya transgénica comienza a contaminar la tierra y hace que no crezca en esa tierra ninguna otra planta excepto ella misma. Eso, por ejemplo, se está dando mucho en el Brasil, en Argentina. En el Perú, gracias a Dios, todavía no se está sembrando de manera oficial, aunque ya hay algunas plantas transgénicas en el Perú, pero son, digamos, sembradas inconscientemente, pero no es todavía una cuestión generalizada. En Europa han prohibido la siembra transgénica, que es parte de, en realidad uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la contaminación? Bueno, es contaminación en cuanto tú ya no puedes sembrar en esa tierra otra cosa que sea la planta misma transgénica. Eso es en alguna forma destruir también el planeta, porque tú quieres sembrar otra cosa, no quieres sembrar, no sé, pues habas, ya no va a crecerte la haba en esa tierra, porque el tomate el tomate transgénico, no el tomate natural o criollo, el tomate transgénico ya destruye la tierra de tal forma que no se puede sembrar otra cosa en ese lugar. Entonces, ¿a quién le tienes que comprar la semilla? Ese es otro tema. Tú sacas del tomate, por ejemplo, sacas la semilla de ese tomate transgénico, te produce la primera vez, pero la segunda vez ya no te produce. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprarle sí o sí nuevamente la semilla de tomate. Es un negocio, ¿no? Es un negocio. La empresa destruye la tierra con tal de que tú le compres la semilla, la única semilla que va a crecer en esa tierra nuevamente, a ellos mismos, ¿no? Entonces es un ciclo económico de beneficio, lógicamente, para porque nosotros en realidad no nos beneficiamos de nada. El agricultor no se beneficia de nada. Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros mismos estamos autodestruyéndonos también a nosotros, ¿no? Por ejemplo, los veganos, yo aplaudo bastante a la lucha que hacen los veganos en cuanto a combatir a las empresas que crían animales de una manera insana, ¿sí? Ahora, yo no soy vegano, yo sí como mi carnecita, mi bistec, ¿verdad? Pero sí me gustaría comer un bistec de un animal realmente sano. Claro. No lleno de medicamentos, inyectado con cantidad de cosas que a veces nos hacen daño, ¿no? Gallinas que comemos acá llenas de hormonas que hacen que los varones nos volvamos medios raros, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿no? A mí me gustaría consumir un animal sano, ¿no? Pero no es así. Lamentablemente encontramos pocos animales sanos en los países que se produce masivamente el consumo de carne, ¿no? Carne de res de ave, de cualquier tipo de carne, ¿no? Carnes realmente sanas ya tenemos cada vez menos. Dependemos de la producción de carnes masivas donde el maltrato a esos animales es realmente impensable, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede buscar
busca veganos en general y ellos tienen videos de diferentes maltratos hacia los animales, es horroroso. Es decir, es para traumarse y decir, yo como esa carne, ¿verdad? Es horrible. Pero es así, es una verdad. Entonces nos contaminamos también a nosotros mismos. Muchas empresas utilizan químicos que son prohibidos, producen cáncer, reconocidamente producen cáncer. Son productos que producen cáncer, ¿no? Por los contenidos que tienen y nadie lo sabe y mucha gente muere de cáncer y el cáncer se ha convertido también en una industria porque salen diferentes medicamentos para combatir el cáncer que cuestan cientos a miles de soles en el Perú. Entonces, es todo un ciclo, ¿no? El ser humano a sí mismo se está destruyendo, a sí mismo estamos entrando en un ciclo de autodestrucción, donde se destruye el ser humano a sí mismo, se destruye el ser humano en torno a su naturaleza, a su existencia, a su ecosistema. Entonces, el pecado se ve en esa magnitud. Ahora, yo sé que no es limitar, ¿verdad? La vida cristiana. A veces le decimos al pecado, el pecado solamente es esto. No, también es cuando tú destruyes el medio ambiente. También es pecado cuando tú te destruyas a ti mismo. También es pecado cuando tú no enseñas a la gente a protegerse a sí mismo en su salud. Eso también es pecado. Entonces tenemos que comenzar a analizar el tema medioambiental en una manera un poco más global. Hacer reflexiones en las iglesias sobre estos temas es válido, es necesario, porque ayuda, contribuye. En el Perú, por ejemplo, la mayoría de personas cocina en ollas de aluminio. El aluminio también es un metal que también produce retardo en nuestro cerebro. Lógicamente en menor cantidad o en menor toxicidad que el plomo, el cadmio o otros minerales, pero también lo hace. Y todos comemos en el Perú en ollas de aluminio. Es el común. Tú vas a cualquier casa y es lo normal. Lo ideal sería el acero inoxidable, ¿no? Eso es lo mejor, pero cuesta un poco más. Pero la gente consume con ollas de aluminio. Entonces, ahí, por ejemplo, ya te estás contaminando a ti mismo, ¿no? Si tú enseñaras eso en la iglesia, si tú enseñaras que usar otro tipo de ollas o otro tipo de utensilios es más sano, es mejor. Gracias a Dios en el Perú ya ya salió la ley de que se prohíba el consumo, el uso de Tecnopor. ¿Sí? Porque el Tecnopor también se ha descubierto, se ha verificado que también es productor de cáncer, ¿no? Entonces el Tecnopor, en la medida de lo posible, hay que tratar de dejar de usarlo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, ¿no? que el ser humano tiene que conocer, tiene que aprender, tiene que investigar. De esa manera es la única forma de sanarse. En el Perú casi todos los vegetales están contaminados. Usamos DDT y el DDT también es otro contaminante cancerígeno. Entonces tenemos lindos tomates, lindas lechugas, lindas alcachofas, todos los vegetales hermosos, pero no sabemos que están contaminados, ¿no? Entonces, Europa, por ejemplo, mucha gente en Europa ha optado por producir sus propias plantas, sembrar nuevamente huertos. Sé que en Estados Unidos hay huertos orgánicos que se están comenzando a producir de manera masiva, y eso me parece formas mucho más lógicas de subsistir, ¿no? ¿Qué hacen en Estados Unidos? Un campesino dice, bueno, voy a comenzar a sembrar productos orgánicos y hace una especie de cooperativa. Los pobladores cercanos a su tierra cooperan, dan una cantidad de dinero, es lo que me han contado una amiga que tengo, y el campesino vive de ese apoyo, pero a su vez él retribuye dándoles a cada familia una canasta grande de vegetales que produce el huerto cada cierto tiempo, ¿no? Entonces el agricultor se organiza para que haya producción permanente durante todo el año y los habitantes de esa población retribuyen pagándole a él una cantidad de dinero y es una especie de ayuda mutua, ¿no? Consumen productos orgánicos, vegetales orgánicos, y a la vez ellos ayudan también al agricultor para subsistir en medio de una agronomía norteamericana muy competitiva también para ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas podemos, es decir, si el ser humano se pone a pensar cooperativamente, si el ser humano se organiza para ayudarse mutuamente, hay muchas cosas que podemos cambiar en nuestra situación, en nuestra realidad, en nuestras vivencias, pero tenemos que hacerlo
por pasos, es decir, el primer paso es crear conciencia. El segundo paso es comenzar a educarnos de las cosas que tenemos que hacer. El tercer paso es comenzar a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las responsabilidades que tenemos que comenzar a asumir. Yo sé que este tema, bueno, no lo estamos trabajando en forma organizada, estamos hablando en términos generales de muchas cosas, pero creo que es necesario que comencemos a hablar temas ecológicos. Yo espero más adelante tal vez invitar a algunas personas que nos puedan hablar ya de manera un poco más puntual con temas más específicos sobre el tema ecológico, ¿no? Tal vez sobre el tema de la minería o de la extracción minera, o tal vez el tema de la contaminación en el agua o cosas así, porque conozco personas que podrían darnos una manito hablándonos un poco desde sus propias experiencias, sus propias realidades, y creo que sería interesante tener algunos videos para aprendiendo juntos, ¿verdad? Las cosas que podemos hacer. Yo quisiera también colaborar con aquellas personas que quisieran. He dado algunas charlas sobre temas ecológicos y es interesante porque se van desprendiendo cosas que ayudan a la gente a cambiar su forma de pensar. Yo sé que a veces son hábitos también tenemos que cambiar. Hay hábitos que tenemos que dejar en nosotros mismos, ¿verdad? Pero si uno quiere vivir sanamente, tiene que hacerlo. No hay otra forma. Eso es un tema bastante amplio, pero bueno, para hacer un generalizado es una buena introducción y quedamos a la espera de poder organizar por temas y tener nuevas presentaciones sobre el caso, ¿no? Sí, en realidad estamos dando pequeños pincelazos, no hemos hablado en grande o no hemos hablado sistemáticamente de un tema particular, hemos dado poquito por aquí, por allá, pero una cosa que podemos terminar diciendo es responsabilidad de la Iglesia cristiana el comenzar a preocuparse del tema medioambiental. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de la creación que Dios nos ha dado. Es una de las labores que nos competen como cristianos, como seres humanos, el cuidar nuestra casa. Entonces, no vamos a esperar. La estimación científica está proyectada a 50 años. Se supone que de aquí a 50 años va a faltar el agua en el mundo, el agua potable. ¿Sí? Va a comenzar a escasear los alimentos. Es decir, los únicos que van a sobrevivir creo que van a ser los chinos, ¿no? Porque ellos comen insectos y comen cosas de ese tipo. Pero vaya, no hay que esperar a que lleguen los 50 años para que las cosas cambien. O sea, podemos ya, según los científicos, estamos a 2 años. O sea, si en 2 años no comenzamos a generar cambios, ya no hay retroceso. O sea, el medio ambiente por sí mismo va a crear su propia destrucción, va a comenzar a agravarse lo que estamos viviendo. En Estados Unidos y en los países donde hay llanuras van a haber más ciclones, más huracanes, en el Caribe se va a convertir en un tornado permanente, lluvias torrenciales en zonas de Asia, en zonas de la zona oriental, veranos insoportables en Europa y en otros países europeos, ¿verdad? Que ahora llegan a 42, 45 grados, es una barbaridad. Ojo, han muerto ya muchas personas en Europa por insolación, es decir, el exceso de calor o el exceso de frío. Hay esos dos extremos exageradamente opuestos ahorita en Europa. En el Perú, bueno, también un sol excesivo, cancerígeno, ¿verdad? Ya no hay capa de ozono en todo el sur del Perú. La capa de ozono ha dejado de existir. Ese sol quema, pero es horrible. Las personas que viven ahí están comenzando a tener cáncer a la piel de manera abundante. Entonces, el medio ambiente se está destruyendo a sí mismo por culpa nuestra. Entonces, tenemos que ya comenzar a hacer algo y los cristianos, que somos muchos, podremos hacer algo mínimamente, pero podemos hacer algo todavía por el futuro de nuestro planeta. Yo sé que muchos decimos, tal vez por esa concepción, pienso yo, equivocada, el Señor ya viene y es parte de las profecías, ¿no? Que suceda esto. No necesariamente tiene que ser así, no necesariamente tiene que ser así. Podemos hablar un poquito en otra oportunidad tal vez sobre este aspecto, ¿verdad? Pero no es así. Es decir, sí nos corresponde tener una responsabilidad sobre la mayordomía de nuestra casa, que es la creación de Dios, ¿no? Gracias.
Bueno, Bien. pues, le agradezco mucho por su tiempo, muy valiosa información. Y bueno, continuamos para próxima edición. Y muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos. Aprendiendo juntos siempre, ¿verdad? Gracias. Gracias, gracias Gabriela. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Bendiciones.